Bueno, comenzamos. Esta es la primera clase de apoyo de biología para el CBC. Vamos a comenzar con el primer tema, que es la célula. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción a la materia sobre qué es la biología. La biología es la ciencia cuyo objeto de estudio son los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células. Como podemos ver, la organización de la materia se compone de células, las cuales forman tejidos, las cuales forman luego un órgano. Para formar un sistema de órganos, lo cual la composición de distintos sistemas de órganos forman al individuo. El primer tema de célula que vamos a ver es la teoría celular, la cual define que todos los seres vivos están formados por células unicelulares y pluricelulares. Disculpen por eso. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la célula es aquello que le brinda estructura a los distintos organismos de los seres vivos y le da una funcionalidad. Es decir, que cada célula tiene una función diferente en los seres vivos y es la que son las encargadas de que el organismo, por así decirlo, las distintas funciones de los seres vivos puedan ser ejecutadas. Solo pueden originarse células por división de otras células preexistentes. La actividad de un organismo es la suma del conjunto de actividades e interacciones de las células que lo componen. Es decir, que para que un organismo tenga actividad, las células se tienen que interrelacionar entre sí. Todas las células tienen hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, los cuales vamos a desarrollar en las próximas clases. Y por último, todas las células guardan la información genética en el ADN y la transmiten a la descendencia durante la división celular. Composición química de los seres vivos. Como vamos a ver, los elementos primarios de las células, es decir, para darle otra definición, la materia prima, por lo cual los componentes de las células están formados mayoritariamente, son por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Sobre todo fosfato. Ya van a ver que en la próxima clase vamos a ver grupos funcionales, es decir, la estructura química de las células, y vamos a ver todos estos elementos. Los elementos secundarios son el sodio, el potasio y el cloro. Y los oligoelementos no los vamos a ver. Estos componentes primarios se van a utilizar luego para formar biomoléculas, las cuales las biomoléculas son los hidratos de carbono o glúcidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos que forman ADN o ARN. Y estos componentes pueden ser o no ser solubles en agua, en los cuales el solvente, como acabo de decir, es el agua. Los seres vivos, como bien sabemos, tienen distintas características. Como bien dije anteriormente, están formados por células, crecen y se desarrollan
Son sistemas abiertos. ¿Por qué son sistemas abiertos? Porque intercambian materia y energía con el medio ambiente. Y también pueden modificar como vemos en la característica 8, que modifican el entorno. Metabolizan, ¿qué quiere decir que metabolicen? Que tienen la capacidad de catabólica o anabólica de degradar elementos o de formar nuevos elementos a través de uno más simple. Eso quiere decir que metabolicen. Presentan homeostasis, que la homeostasis es la capacidad de mantener el equilibrio interno. Son irritables, ¿qué quiere decir que sean irritables? Que responden a estímulos. Se reproducen, como dije anteriormente, modifican el ambiente y evolucionan. Acá podemos ver un nivel más elevado de lo que está desarrollando anteriormente de niveles de organización de la materia, de los seres vivos, el cual partimos de un nivel subatómico, los cuales serían protones, neutrones y electrones. Después pasamos a un nivel atómico, un nivel molecular, donde acá ya estaría involucrado el nitrógeno, el oxígeno y demás. Un nivel subcelular, que el nivel subcelular es lo que están compuestos las células, por ejemplo las organelas, como las mitocondrias, por ejemplo. Un nivel celular, en donde vamos a ver las células procariotas, eucariotas, y dentro de las eucariotas animales y las eucariotas vegetales. Un nivel tisular, que ya sería el tejido, el cual luego forma órganos, para formar sistemas de órganos, individuos. Del individuo pasamos a la población. Las poblaciones forman comunidades, las comunidades ecosistemas, y los diversos ecosistemas forman la biosfera. Clasificación de los seres vivos. Según su composición celular, los seres vivos pertenecen a un reino. Como habrán visto, puede que lo hayan visto esto en la secundaria, pero si no, lo repasamos. Tenemos el reino Monera, el cual tiene característica de ser procariota, unicelular, autótrofo o heterótrofo. Y un ejemplo de esto son las bacterias y los microplasmas. Vamos a ver que las características de los seres vivos se dividen en si es unicelular o pluricelular, si es eucariota o procariota, o si son autótrofos o heterótrofos. Algo que no está aclarado en el cuadro es el dominio. Dominio se refiere justamente a si es eucariota o si es procariota. Pero bueno, esto ya está involucrado en las características. Después vemos el reino protista, el cual es eucariota unicelular. Es autótrofo o heterótrofo. Y ejemplo de estos son los protozoos. Pues tenemos el reino hongo, que son eucariotas unicelulares o pluricelulares. Son heterótrofos y los ejemplos más comunes son los hongos, levaduras y el moho. Pues ya tenemos los reinos más conocidos, que son el reino vegetal, el cual pertenece al dominio eucariota. Son pluricelulares y son autótrofos. Y tenemos de ejemplo las plantas, los árboles, etc. Y después el reino animal, que son eucariotas, pluricelulares, heterótrofos, que son invertebrados, vertebrados, etc. Algo que no aclaré
es que autótrofos o heterótrofos es si pueden fabricar su propio alimento o necesitan conseguirlo por un medio externo. Esto es la parte de microscopios, la salteamos porque no lo van a ver. Y pasamos a la célula eucariota. Son las bacterias. Un ejemplo del más conocido de células procariotas. La parte de morfología, vamos a verla. Bacterias y enfermedades tampoco. Bien. Pasamos a las bacterias y su división. Las bacterias pueden ser aeróbicas, es decir, que sí o sí requieren de presencia de oxígeno en el medio para poder sobrevivir. O pueden ser anaeróbicas. ¿Qué quiere decir que sean anaeróbicas? Que no necesariamente necesitan de presencia de oxígeno en el medio para poder sobrevivir. Estas pueden ser estrictas, que no toleran el oxígeno. Es decir, que en presencia de oxígeno estas fallecen. O facultativas. Las bacterias que son facultativas, es decir, que no requieren oxígeno en el ambiente, pero si este está presente, lo pueden utilizar. Es decir, que sobreviven tanto en medios con presencia de oxígeno como en medios sin oxígeno. El método de reproducción de las bacterias es fisión binaria, en donde podemos ver que partimos de un cromosoma circular el cual se divide. Podemos ver la pared celular, la membrana en la foto, presten atención a eso. De este punto fijo del cromosoma circular, en el cual el cromosoma es una porción de ADN bacteriano. Esta porción de ADN bacteriano se divide y se separa hasta formar un septum. El septo es esta barrera que se va formando dado el estrangulamiento de la célula, dado que a medida que estas dos porciones de ADN bacteriano se van separando de la célula, la van estirando, por así decirlo. Es un proceso de elongación. Y dado este proceso de elongación se forma este septo que va a estrangular a la célula y la va a dividir en dos células hijas exactamente iguales. Acá podemos ver a una célula procariota con todas sus partes. Podemos ver la pared celular, la membrana plasmática, la cápsula que rodea la pared celular. Podemos ver la matriz celular, que la matriz celular es el líquido en el cual están los componentes celulares. Podemos ver el plásmido, que es la porción de ADN
Los ribosomas. Los polirribosomas. Los polirribosomas son un conjunto de ribosomas asociados a una molécula de ARN para realizar la producción simultánea de una misma proteína. Podemos ver que la pared celular de bacteriana está formada por mureína. La mureína mantiene la forma de la célula y la protege frente a los cambios de presión osmótica del medio externo. La mureína está formada por peptidoglicano, el cual el peptidoglicano son glúcidos complejos más péptidos. La membrana plasmática corresponde al modelo de mosaico fluido, que quiere decir que este es una bicapa lipídica con proteínas asociadas que carece de colesterol en el caso de las bacterias, es decir, las células procariotas. Delimita el contenido del citoplasma y regula el transporte de sustancias. La cápsula está cubierta de polisacáridos con propiedades hidroscópicas. ¿Qué quiere decir que tenga propiedades hidroscópicas? Que evita la deshidratación, favorece la adhesión, y si la cápsula es patógena, la protege de respuestas inmunes. El citoplasma bacteriano está constituido por citosol, que el citoplasma bacteriano estaría acá en la matriz celular. No está compartimentado y carece de organelas. Es un citoplasma con citoesqueleto. ¿Qué quiere decir? Que eso mantiene la estructura de la célula. Pasamos a los ribosomas. Los ribosomas tienen una subunidad mayor y una subunidad menor. Estos están formados por ADN ribosomal más proteínas y se encargan de la síntesis proteica. El ribosoma bacteriano es 70S. Pasamos al plásmido, ¿cuál es el ADN bacteriano? Este ADN bacteriano es circular, el cromosoma es circular, contiene los genes indispensables para el funcionamiento celular, está disperso en el citosol, es desnudo, es decir, que no está asociado a histonas, y está anclado en el mesosoma. Acá podemos ver el mesosoma y acá el cromosoma bacteriano. Y como dije antes, el plásmido es una molécula de ADN circular extramesosómica, es decir, que está por fuera del mesosoma. Contiene genes no esenciales y le proporciona propiedades especiales a la bacteria. Por ejemplo, resistencia a algún antibiótico.
Y como aclaramos acá, algunas bacterias poseen flagelo, es decir, que eso es distinto a las células eucariotas. En el flagelo bacteriano está compuesto por una proteína llamada flagelina. Pasamos a las células eucariotas. Como vemos, esta es una célula animal. En la cual vemos muchas más estructuras que en la célula procariota, bacteriana. Pero tenemos estructuras similares, como por ejemplo la membrana plasmática. Una diferencia ya que podemos ver es que las células animales no tienen ni cápsula ni pared. Podemos ver que también presenta estructuras llamadas organelas, como por ejemplo las mitocondrias. Las mitocondrias son son una organela encargada de la respiración celular. Suministra la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular y sintetiza ATP. Que la ATP es la energía que utiliza la célula para realizar sus distintas funciones. Presenta también elementos de sistemas de compartimentalización de endomembranas, los cuales podemos ver son los elementos para sintetizar proteínas, lípidos y lúcidos. Estos son los retículos endoplasmáticos. Los retículos endoplasmáticos tenemos el granular o rugoso, el cual tiene ribosomas adheridos en su sistema. Después vemos el retículo endoplasmático liso. La diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el rugoso, además de que uno tiene ribosomas adheridos y el otro no, es que el retículo endoplasmático rugoso forma proteínas y el liso lípidos necesarios para la célula. Y los componentes de los retículos pasan a otro componente que podemos ver también nuevo en esta célula, que es el aparato de Golgi, el cual se encarga de modificar químicamente los productos de los retículos. Vemos también lisosomas, que también son parte del sistema de endomembranas, que participan de la digestión celular, por así decirlo. Estos son vesículas con hidrolasas provenientes del retículo plasmático granular y se encargan, como bien dije, de la digestión intracelular de las macromoléculas que necesita degradar la célula. ¿Qué significa que es una vesícula con hidrolasas? Las hidrolasas son enzimas justamente que lo que hacen es disolver componentes celulares. La célula, también como podemos ver, presenta peroxisomas. Los peroxisomas son también vesículas que contienen oxidasas y catalasas, las cuales participan sobre todo en células hepáticas y se encargan de la
destoxificación de la célula. Y gracias a este proceso de destoxificación se genera peróxido de hidrógeno, el cual es degradado por la catalasa de este compuesto. La catalasa también es una enzima que degrada sustancias. Presenta centríolos también la célula animal, la cual forma parte del centrosoma y es una estructura tubular hueca compuesta por microtúbulos, y esta participa en el movimiento de cromosomas, en la división celular y en la formación de cilas y flagelos. Aclaremos que no todas las células eucariotas tienen flagelos. Es muy raro que una célula eucariota tenga flagelos. Pero sí puede tener cilas, como las vemos acá en la imagen. Como podemos ver, algo que tienen similar la célula procariota y la eucariota es que presentan ribosomas libres, pero la diferencia de estos ribosomas es que estos son 80S. Y recordemos que las células procariotas eran 70S. Y una diferencia también muy importante entre la célula procariota y la eucariota es que estas presentan un núcleo. El núcleo está delimitado por la envoltura nuclear, la cual consta de cisternas y presenta poros nucleares. Acá podemos ver el núcleo, la envoltura, el núcleo sería esto, presenta un nucleolo, la envoltura nuclear y los poros nucleares. Dentro del núcleo se encuentra la cromatina, la cual contiene la información genética del ADN, y proteínas llamadas histonas, las cuales forman el nucleolo, del cual el nucleolo es la agrupación de macromoléculas, es decir, ADN, ARN, proteínas y ribosomas. Este se encarga de fabricar ribosomas, los cuales van a ser madurados y una vez que maduren, salen al citosol a través del complejo del poro nuclear. Bien. Pasamos a la célula vegetal. La gran diferencia entre la célula animal y vegetal son dos. La primera es que la célula vegetal presenta una vacuola. La vacuola es una organela, por así decirlo, la cual almacena agua para que puedan utilizar la célula vegetal, es decir, la célula de las plantas. Esta vacuola es de gran tamaño y es lo que permite que la célula esté hidratada y no se muera. Es decir, al almacenar agua, si la vacuola, por ejemplo, es así de grande, significa que presenta mucha agua y la célula puede subsistir. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay carencia de agua? Bueno, esta vacuola se va achicando porque va utilizando este almacenamiento de agua, y cuando la vacuola no tiene el tamaño que necesita para subsistir, la célula muere por deshidratación. Y la otra gran diferencia es que las células vegetales presentan cloroplastos. El cloroplasto es una organela que es la mayor encargada del proceso de fotosíntesis.
Estos cloroplastos presentan una membrana externa, una membrana interna. Los estromas, igual nos explican que todo esto lo vamos a ver bien cuando veamos fotosíntesis. También presentan los tilacoides con clorofila, que la clorofila es lo que le da el color a las plantas. Ribosomas, ADN y las granas. Como podemos ver, la célula eucariota también presenta un núcleo con un nucleolo. Presenta mitocondrias. Tiene una pared celular, una membrana plasmática. Perdón, pared celular no tiene una membrana plasmática. Tiene lisosomas, citoplasma. Presenta glioxisomas, que los glioxisomas son una especie de peroxisoma, pero la diferencia es que metabolizan los lípidos de reserva contenidos en los glúcidos y presentan algo llamado ciclo de glioxilato que abunda en la germinación. Las células vegetales no tienen centríolos. Presentan ribosomas 80S al igual que las células animales. Y algo muy importante es que también presentan un aparato de Golgi, pero con otro nombre. En las células vegetales no se llama aparato de Golgi, sino